Reinando Alfonso XIII, siendo alcalde de esta ciudad, don Joaquín Fernández, se inauguró esta fuente y parterre, proyectado y dirigido por don Francisco Serra, 28 de mayo de 1891. Justamente tal día como hoy, hace 130 años, festividad del Corpus Christi, los daimileños de aquella etapa inauguraban un monumento que se ha convertido en emblema de sus vidas y testimonio patrimonial de primer orden. Buenas noches a todos. Siempre es un motivo de orgullo ser la primera comunicación en esta jornada de historia, ese flautista que cruza el Rubicón de la participación de los investigadores que me van a suceder. Pero sin duda alguna esta dignidad es todavía mayor en este año, si cabe, en relación a esa efeméride que hoy celebramos. Y es que la manola, a lo largo de este lapso de tiempo, se ha convertido en una manifestación representativa y singular del legado histórico de Daimiel, referencia identitaria de nuestra ciudad. Es un símbolo, se ha convertido en un símbolo que forma parte de nuestro municipio, que influye en nuestra identidad, en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de ser, y que, como hemos podido comprobar, pues su significado ha evolucionado a través de nuestro compromiso con él, siendo una gran referencia de diferentes colectivos. Y es que la manola encaja perfectamente en esa definición que realiza la UNESCO sobre patrimonio cultural, una herencia cultural del pasado de una comunidad mantenido hasta la actualidad y transmitida a las generaciones futuras. Sin duda alguna, pues un elemento icónico del actual Daimiel. No me voy a extender en demasía sobre la intrahistoria de la manola, puesto que fue abordada de manera mucho más extensa y profunda por Mariano García Consuegra en las terceras jornadas. Les invito a que puedan ver la intervención o que disfruten de la lectura en las actas, pero sí hemos creído que era interesante, importante, pues situar, poner en contexto ese proyecto en torno a la instalación de esta fuente. Nos retrotraemos al último tercio del siglo XIX, es un periodo en el que se obtiene una serie de beneficios económicos en virtud, pues, de la crisis de la filoxera, que había provocado, pues, un impulso de las ventas de productos agrícolas, la llegada del ferrocarril a Daimiel, habían estimulado, como os he referido, un cierto beneficio económico. Es verdad que no continuo ni homogéneo, no afectó por igual a todos los estratos sociales, pero que sí implicó una serie de manifestaciones desde el punto de vista arquitectónico, tanto en diferentes inmuebles, que algunos de ellos encontramos todavía en el espacio urbano local, en relación con las vanguardias, esa arquitectura modernista. También le voy a remitir a Silvia García Consuegra y las terceras jornadas, donde hace una exposición más detenida de este marco. Pero en el tema, con respecto al mundo de la obra pública, el mundo público urbanístico, sobre todo destacaron las fuentes, vinculadas bien con la traída de aguas o bien con la generación de las aguas potables aptas para el consumo en buena parte de los municipios. En las imágenes pueden ver a la izquierda la Fuente de las Tres Gracias en Málaga, que además ha sido objeto de una intervención parecida a la que se ha realizado aquí en Daimiel, mientras que a su derecha o a su izquierda pueden ver el dibujo de José de Hosta en Crónica de la provincia de Ciudad Real. Es el dibujo de la fuente homenaje a Hernán Pérez del Pulgar, que todavía se conserva parcialmente, que saben ustedes, en el Parque Gasset. Sobre todo destacaron las fuentes de fundición vinculadas con este material. Por ejemplo, aquí tienen la Mona del Caño, en la localidad
toledana de Orgaz. Es verdad que estas fundiciones no se producían a nivel nacional, no eran elaboradas en industrias nacionales, sino que eran aportaciones alóctonas traídos allende nuestras fronteras, sobre todo de Francia y del Reino Unido. Por ello funciona una serie de catálogos, como el que pueden ver en la diapositiva, en los cuales se mostraban las diferentes obras que eran encargadas para luego su posterior instalación. Se podían encargar bien piezas enteras o en algunos casos por partes, lo cual quizás respondería a ese eclecticismo que encontramos luego en algunas de estas construcciones. Estos catálogos eran mandados a los arquitectos, a los grandes constructores nacionales para llevar a cabo, bueno, para luego hacer esa petición. Dentro de esas industrias que funcionaron dentro de estas fundiciones, que está vinculada directamente con la Manola, se encontró la fundición de los hermanos McNaughton. Disculpen mi expresión de términos anglosajones, no soy especialmente anglófono y quizás, bueno, pues no realice la pronunciación debida. Ruego que me disculpen. Esta fundición de la ciudad de Glasgow, en Escocia, en el norte del Reino Unido, tuvo una sede en Valencia. El único centro peninsular estuvo en Valencia. Y a día de hoy todavía conservamos algunos testimonios de esta industria. Por ejemplo, en esta imagen tienen una fuente del Paseo de las Germanías en Gandía, coetánea a la Manola, en este caso es de 1894, y costó además de 2.680 pesetas, cifras muy parecidas, mientras que al otro lado tienen ese templete de fundición que se encuentra en el Parque de Isabel la Católica, en Gijón. Pueden advertir esta fotografía y pensarán que se trata de la base de la Manola, es la parte inferior de nuestra escultura, que en alguna época, dentro de esas pátinas, de esas pinturas que se le aplicó, fue una de color verde. No obstante, se trata de una fuente que se encuentra en la Plaza de la Constitución de Mérida. En este sentido, quiero dar las gracias a Diego Clemente, puesto que nos puso en antecedentes de la existencia de esta fuente, de la cual no hemos podido conocer más datos precisos sobre la misma, pero al ver que es completamente similar a nuestro caso, nos lleva a inferir en un origen y una precedencia pues similar. Como os he referido, no me voy a extender sobre la intrahistoria, sobre el contexto histórico del parterre, ese proyecto por abrir un amplio espacio en torno a Santa María, que estaba en vigencia desde prácticamente la desaparición del convento de las Franciscas en 1821, la posterior desamortización. Se anhelaba por parte de la sociedad un espacio abierto, un área abierta en el centro, pero que este proyecto fue durmiendo el sueño de los justos, entre comillas, hasta que parece que se retomó, que cogió cierta fuerza, con la concesión del título de ciudad a Daimiel el 21 de agosto de 1887. No obstante, algunos avatares, algunas vicisitudes de aquel periodo, pues inundaciones, plaga de langostas, una epidemia de cólera. En 1890 las ferias y fiestas fueron suspendidas por esta situación sanitaria. Nos creemos, ¿no?, que solo en la actualidad se pueden suspender estos eventos por crisis sanitarias, y hace 131 años pues estaban en circunstancias parecidas. Bueno, estos problemas habían pospuesto este proyecto hasta que parece que, bueno, pues en torno a 1891 se consiguió tener la financiación necesaria. Bueno, pueden ver en este libro de diario de gastos del Ayuntamiento de Daimiel, igual no lo puedan apreciar de manera muy clara, pero bueno, pueden ver la parte de abajo como Teodoro Casares, por una fuente monumental para el parterre, llegaba a ganar 2.000 pesetas. El mes anterior, esta persona, bueno, pues había aportado unas 2.090 pesetas para las flores para el parterre. Bueno, dentro del sentido que se le intentó diseñar
a este parterre, a este espacio, bueno, pues aunar la arquitectura con la naturaleza, conjugar elementos naturales con elementos arquitectónicos, además a caballo entre el Teatro Ayala, que se había inaugurado en 1883, y el templo parroquial de Santa María. Ocupó un lugar preferencial esa manola. Es cierto que su instalación generó cierta polémica, tuvo reticencias en el periodo, como hemos dicho, una época de ciertas dificultades. La mayor parte de la sociedad pues tiene unas condiciones bastante paupérrimas, y el dispendio que se ocasionó, hablamos que pues entre los gastos de la adquisición de la fuente, entre las propias flores, para lo cual además fue contratado ex profeso un jardinero de Lérida para su mantenimiento, los gastos del embalaje de la fuente, la traída, los jornales derivados, pues fue una cantidad, un presupuesto importante para el periodo, lo cual pues generó ciertas opiniones contrarias. También hay que tener en cuenta, como les acabo de señalar, que está en las proximidades de una iglesia, en un ámbito cultural, y esa manola, esa diosa pagana, además semidesnuda, pues quizás generaría cierta repercusión, ciertas reticencias en las mentalidades de aquel periodo. Sin embargo, paulatinamente, pues la manola fue convirtiéndose en un elemento icónico, en un punto referencial dentro de ese parterre, en épocas denominado parterre María Cristina, en otro parterre de la Libertad, en el cual fue cambiando la decoración, fue cambiando la estética y la organización, pero siempre esta escultura fue ocupando un eje central. Bueno, pueden ver la decoración, voy a pasando una serie de fotografías, de postales de los años 60, 70, 80, los cuales van a ver, como la decoración en torno a la misma fue variando con el paso del tiempo. En los años 90 ya se incorporó ese vaso hexagonal como el que tiene en la actualidad, aunque de motivos diferentes, hasta prácticamente llegar al siglo XXI, donde sí cabe ese valor como hito icónico de la población y de los colectivos de Daimiel, pues se ha visto reforzado. Son diferentes las celebraciones que se han tenido en lugar con respecto a la manola. Algunas de infausto recuerdo para ella, ¿no? Como el Mundial de Sudáfrica del año 2010. Un acto incívico, como saben muchos de ustedes, provocó la rotura y la caída de la parte superior, razón por la cual, pues, ante estos eventos es vallada cual si fuera Cibeles madrileñas. Y bueno, ahora les dejo con Isabel, que les va a presentar, es sin duda la gran artífice de esta labor de restauración, y les va a presentar de forma detenida esas labores de actuación que se han realizado en este año. Bueno, después de la magnífica presentación que ha hecho Miguel y su labor de investigación, también muy importante, y también nos acerca más a ella, a lo que representa esta figura, que la verdad que a lo largo de la intervención ha quedado muy patente en todos el interés de Daimiel por su manola, en cómo se encontraba, dónde estaba, cuándo iba a volver. También el color, ¿no? Que era también un poco polémico en cuanto a qué color se iba a quedar, y bueno, pues voy a comenzar yo con la parte de la intervención que se hizo de restauración. Bueno, aquí he puesto una breve introducción que ya Miguel ha más que solventado, pero bueno, deciros un poco las medidas, que tiene casi 3 metros de altura, que es por una fuente modular que va encajada un módulo sobre otro, va también engarzada con una serie de tornillerías que a lo largo de la limpieza se ha visto. Hoy por hoy es prácticamente imposible desmontarla porque los herrajes y demás forma ya una parte, ¿no? O sea, un todo, debido a los procesos de corrosión del metal. Sí que
gracias, no todo va a ser malo, a que se cayó en 2010, pues se pudo trasladar y hacer una intervención en una de las naves que facilitaron en el ayuntamiento para pues poder abordarla mejor, ¿no? Dadas sus dimensiones y también las alteraciones que iremos viendo. Bueno, hablar de la fundición, que no sé si os habéis fijado, pero cuenta con dos leyendas, tanto de su inauguración como de la fundición de su procedencia, ¿no? También hablar de su morfología. Como bien ha dicho Miguel, la pieza se compraba por módulos y se montaba. En este caso tenemos pues una pieza que parte de una base, de la cual arranca una copa que en su astil tiene 3 ángeles o tritones, puesto que tiene las piernas son colas de pez. Sobre ellos tiene una copa decorada con mascarones y en su interior también tiene decoración floral. Sobre ella destaca la figura de la manola. Es una figura de inspiración clásica. Se podría decir... Perdón, ¿dónde lo doy? Se podría decir que es la diosa Fortuna, puesto que lleva una cornucopia, pero bueno, coloquialmente se la conoce como la manola, ¿no? Aquí cariñosamente. Bueno, en principio, a la hora de abordar la restauración, se hicieron una serie de estudios previos para conocer, sobre todo, las alteraciones que tenía y también poder encauzar la mejor intervención, ¿no? Los objetivos eran pues saber el material compositivo, el color original y, sobre todo, las alteraciones. Se emplearon una serie de técnicas. Como veis en las imágenes se ven en color rojo donde se tomaron las muestras que se enviaron al laboratorio del SECIR en la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación os voy a detallar un poco en qué consistieron esas muestras y la información que obtuvimos de ellas. Bueno, también perdonar porque se nos han movido un poco los títulos, pero bueno, se lee perfectamente. Así, a grandes rasgos, se pueden ver una estratigrafía en la parte superior en la cual se ve que las principales alteraciones que presentaba la pieza era la superposición de capas, tanto de intervenciones de mantenimiento como de la precipitación de la cal proveniente del agua, dado que, como bien sabéis, aquí en Daimiel el agua contiene mucha cal y a lo largo de los años se va acumulando, con las fases de mojado, secado, va precipitando, ¿no? Y bueno, se pudo ver también muy claramente que las labores de mantenimiento pues consistían en aplicar capas de protección una sobre otra. Al final, se podía ver que tenía una serie de componentes de suciedad, de diferentes tratamientos, como minio, que se ve perfectamente en color naranja. Y bueno, y en el número 8 que está señalado se puede ver pues el color estaba como embebido, muy perdido, el color original que contaba la pieza en origen, ¿no? Y era una mezcla de blanco, sobre todo blanco de plomo, muy similar al compuesto conocido como albayalde. De ahí es de donde sacamos la conclusión, aparte de los testimonios orales que teníamos de la gente mayor de aquí de Daimiel, que nos lo contaba, pues también pudimos determinar el color que finalmente se le daría a la manola. Bueno, el estado de conservación, aquí os he puesto una imagen, pues principalmente tenía concreciones y depósitos calcáreos, superposición de pinturas, focos de corrosión activa, se concentraban en la zona de la cornucopia, puesto que por ahí es por donde baja el agua, ¿no? Por donde desciende el agua. También había zonas con pérdida material y con presencia de microorganismos.
Aquí podéis ver pues, cómo era una tónica general en cualquier zona de la pieza, cómo esta acumulación de estratos iba desdibujando, ¿no?, la plasticidad y la ornamentación que tenía la manola. Se hicieron una serie de pruebas iniciales para ver cuál era la mejor técnica de limpieza. Y bueno, aquí este es igual un poco técnico, pero bueno, así a grandes rasgos os puedo decir que se hicieron unas pruebas con micromotor. Se puede ver en la imagen de la derecha que dejaba muchos arañazos y por lo tanto no era eficiente, también era un proceso muy lento. Y se optó por hacer una limpieza con microproyección, con diferente granulometría de óxido de aluminio. Aquí podéis ver ampliado cómo la limpieza era mucho más controlada y cómo se podía mantener la pátina del metal, puesto que el color original no se conservaba nada más que en sitios muy concretos, en sitios muy escondidos. Por lo tanto, no se podía preservar ni mantener. Por lo tanto, también se decidió hacer un saneamiento del metal para poderlo proteger y poderlo darle sus capas de pintura final y que pudiera continuar siendo fuente. Aquí podéis ver un poco el resumen de lo que fue la primera fase de limpieza. En el lado derecho se ve el resultado de la primera limpieza, que realmente lo que quitó fue pues todas esas concreciones calcáreas que tenía superpuestas y dejó ver pues los tratamientos, como os he comentado, por ejemplo, de minio, que es muy peculiar, ese tono anaranjado. Aquí ya una vez toda la pieza estaba con la primera limpieza. Aquí se ve ya la segunda limpieza. Se cambió la granulometría del árido para que, como ya se llegaba a la parte del metal, pues tratar de dañar lo menos posible el metal, que conservara su pátina protectora y bueno, ya veis claramente cómo empieza a verse, ¿no?, la calidad de la pieza. Hubo zonas que hubo que hacer más hincapié, porque sobre todo la zona interior del vaso, puesto que tenía mucha concentración de precipitación de cal, tenía hasta casi medio centímetro. Ahí hubo que limpiarlo con un micromotor y con unas fresas de acero, muy minucioso, y la verdad es que fue muy sorprendente porque se pudo ver que por dentro estaba decorada con una decoración vegetal que antes era bastante imperceptible. A continuación se decidió hacer el proceso de curación del metal, que consiste en una reacción química con un ácido que lo que hace es proteger la superficie del metal frente a lo que es la humedad y la corrosión. También se le aplicó en color gris, podéis ver en el lado derecho, una imprimación anticorrosiva y por último la capa de pintura blanca que podéis ver todos en el parterre. Aquí, bueno, pues parte del proceso y bueno, el resultado final que ya conocéis. También os va a contar Miguel. Sí, dentro del proyecto de valorización, indudablemente, bueno, pues un trabajo que se incorporó fue la digitalización de la Manola. En este caso, pues agradecer a Global Digital Heritage y al investigador Víctor López, porque gracias a su esfuerzo, sin coste alguno, permitieron realizar esta labor que facilitó el estudio, la interpretación en torno a la escultura, también acciones de restauración y, por supuesto, de difusión. Aquí pueden ver en la imagen el resultado final, lo pueden también ustedes luego en su casa, porque está abierto libremente a través de la plataforma Sketchfab, para que, bueno, pues ustedes, poniendo Sketchfab en la Manola, pueden adentrarse y disfrutar con este modelo. Además, conocimos hace unos pocos días la grata noticia
de que la digitalización de la Manola en esta página, en esta plataforma, en este portal, ScapeFab, pues había sido seleccionada como uno de los 10 bienes culturales más relevantes a nivel mundial. Es decir, creo que es todo un orgullo, todo un digno de mención, que bueno, pues dentro de ese top 10 a nivel internacional la Manola se encuentre en el mismo. Habla también de una relevancia internacional que ha adquirido. Junto con esas labores de difusión que son básicas en cualquier trabajo con el patrimonio, esa misión social que adquiere nuestros trabajos, acercar el patrimonio a la sociedad y la sociedad al patrimonio, devolver a esa sociedad que ha invertido en su labor, pues en esas actividades, devolverles esos esfuerzos. Bueno, pues el día de la instalación se colocaron una serie de carteles alusivos a las operaciones que ha ido realizando. Se han grabado algunos reportajes. Es cierto que con anterioridad, dentro del programa Descubriendo Daimiel, la ruta urbana, pues se hace una parada en la Manola que gozaba del interés de los participantes. Esperemos que ojalá en un futuro no demasiado lejano podamos volver a retomar esta actividad tan interesante. Y hace un mes pasado, pues en el Congreso Metal España, dentro de actuaciones referidas al metal a nivel nacional, pues presentamos en este círculo científico la Manola. Nobleza obliga, creo que agradecer a una serie de personas e instituciones sin las cuales este proyecto no hubiera visto la luz. Al propio Ayuntamiento de Daimiel, por la financiación, por sufragar los gastos derivados de estas acciones, al Archivo Municipal de Daimiel, ha ofrecido un corpus no solo documental, sino gráfico muy interesante, muy sugerente, al SECIR, por las analíticas que ha realizado, a GDH, a Víctor, indolente por la labor de digitalización, a Soledad Díaz del Instituto Patrimonio, por sus consejos, sus recomendaciones para los tratamientos aplicados a la Manola, a Pilar y a Javier, por esto que de facto han contribuido en la restauración, y a Juan Pablo Serrano y a Diego por la información que han aportado. Bueno, se me olvida, y a David Córdoba por la impresión. Es una prueba, es el primer ensayo, la primera impresión tridimensional que se ha realizado en la Manola. Como digo, es la primera prueba. Esperemos ir mejorando con los modelos paulatinamente, pero bueno, creo que el resultado ha sido bastante satisfactorio. Nada más, muchas gracias a todos ustedes. Les encomendamos, si quieren alguna pregunta, luego al respectivo turno de preguntas. Muchas gracias.